Hola, ¿qué tal? Nuevamente me da mucho gusto saludarlos. Nos encontramos en la última sesión de la materia de desarrollo administrativo. Hemos hecho un recorrido por todas las funciones o actividades del proceso administrativo, que son dirección, organización, planeación, dirección, organización y control. El día de hoy vamos a tocar el tema de control. El control es la última actividad del proceso administrativo, de este desarrollo administrativo que hemos estado llevando a cabo. Y bien, vamos a ver cuáles son sus herramientas, cuáles son sus actividades, sus funciones, sus objetivos y algunas técnicas de administración que les van a ser muy útiles para implementarlas en la actividad de control. Pues bien, vamos a empezar entonces leyendo como siempre nuestros objetivos. En este tema, al finalizar, ustedes serán capaces de definir la función de control y sus objetivos, describir las fases del proceso de control, distinguir los tipos de control y conocer las técnicas de control más utilizadas en la práctica. Vamos a ver ahora los objetivos que vamos a cubrir en nuestra última sesión. Primero, como siempre, vamos a entrar a definir el significado de control, comprender la función, objetivos y principios de control, distinguir las diferencias entre los tipos de control y, por último, identificar las técnicas de control más utilizadas. Entonces, como ven, vamos a ir desde definir el control hasta saber cómo aplicarlo para que a ustedes les sea muy útil y lo puedan aplicar en su empresa. Vamos a ver tres definiciones de tres autores que hemos estado manejando durante todo este tiempo de control y después, bueno, como siempre vamos a llegar a nuestra propia definición. Para Terry, el control es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo. Valorización y, si es necesario, aplicar medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo a lo planeado. Las palabras claves que obtenemos de esta definición de Terry pues es planeación y corrección. Para O'Donnell implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo al plan. Las palabras claves que obtenemos aquí son objetivos y estándares. Y por último, nuestro autor Chiavenato, que nos dice que el control es una función administrativa. Es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. Chiavenato nos define el control como un proceso que se lleva a cabo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que dentro del proceso administrativo existían varios procesos llamados también funciones o actividades, que son los que ya mencioné anteriormente? Bien, entonces, ¿qué es el control? En primer lugar, el control es un proceso porque lleva pasos sistematizados uno después del otro que no pueden ser cambiados en el orden y que tienen que aplicarse tal como aparecen en su sistematización. Y entonces es un proceso de verificar las actividades para asegurarse que se lleven a cabo de acuerdo con lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. Bien, entonces nosotros vamos a aplicar este proceso, esta sistematización de pasos una, otra y otra vez en las tareas del control para verificar que lo planeado, es decir, que la chamba que se hizo antes en la planeación sea llevada a cabo o se ejecute de la forma en como se dijo que se iba a ejecutar. Que no existan desviaciones significativas y, de existirlas, tener los elementos suficientes para poderlas corregir y entonces reencaminarnos hacia el logro de los objetivos. El control entonces es una de las herramientas más útiles para que nosotros podamos lograr los objetivos de la organización. Al final de cuentas, nosotros habíamos dicho que creamos una organización o tenemos una empresa para lograr objetivos de acuerdo a lo que nuestro director piensa que debe ser con respecto a esta empresa, que lo plasmamos en una visión y en una misión. Para asegurarnos que los propósitos y los objetivos de esta empresa se cumplan, por eso tenemos que implementar medidas de control. En el caso de que existan desviaciones, si estas son significativas, habrá que implementar
medidas correctivas. Las medidas correctivas van a hacer que la organización encauce de nuevo sus esfuerzos o encauce su trabajo hacia el logro de los objetivos. Entonces, no lo olviden, sería como este marco que nos va a ir acompañando en el camino para evitar que tomemos desviaciones o para evitar que tomemos caminos erróneos o equivocados, de tal forma que logremos la coronación, que sería el logro de los objetivos. Hay unas definiciones, bueno, más bien hay unos significados de control que también lo acompañan y que suenan familiares para todos los que leemos los textos de control, y para ustedes también les van a resultar familiares, que nos dan una idea más global de lo que puede ser el control o lo que debe ser el control en la organización. Esto es el control es comprobar o verificar, también es regular, es decir, aplicar actividades regulatorias, comparar con un patrón, con un parámetro o con un estándar, y ejercer autoridad sobre alguien, que debe ser dirigir o mandar, y frenar o impedir que se cometan errores o que se llegue a desviaciones en las tareas de la administración, las tareas de la organización en general. Me voy a parar un poquito en la palabra patrón. Yo les di también algunos significados como estándar y parámetro. Es el estándar y el parámetro, que significan lo mismo junto con el patrón, es uno de los significados, una de las palabras claves dentro del proceso de control. Un estándar es una medida que ha sido aceptada o una verificación que ha sido aceptada en forma generalizada. Tenemos patrones universales como es el tamaño del metro o como sería la medida del kilo, etcétera. Y todas las comparaciones se hacen sobre este patrón. Este patrón debe ser entonces pues la generalización o la medida que manda o la medida mandatoria. En la empresa también se establecen patrones, estándares o estándares o patrones para poder seguirlos y entonces con ellos podernos medir. Esto es que una vez que existe el parámetro tenemos una forma de medición que vamos a medir si estamos llegando o no a ese parámetro o a ese estándar. Esa es la intención de la palabra estándar o patrón o parámetro, ¿no? Entonces no lo olviden, nosotros en el control manejamos los estándares. Sin estándar no hay control. Puede existir un estándar solo, pero no tendría razón de existir si no tiene un control, es decir, ¿para qué queremos un parámetro si no lo vamos a usar con una finalidad de medición? Bien, el principal objetivo del control es asegurarse que las cosas se hagan como se dijo que se tenían que hacer. Verificar que se están logrando los resultados, es decir, verificar que estamos llegando a los objetivos y detectando desviaciones entre lo planeado, que sería el estándar o el patrón, y lo logrado durante el desarrollo del trabajo de una organización. Ese sería el objetivo principal. Lo que nosotros queremos asegurar con el control es que las tareas se están llevando a cabo conforme se dijeron que se iban a llevar, y además, si existen desviaciones, corregirlas de inmediato para que esas desviaciones no sean significativas en el momento de la medición final. Tenemos otros objetivos. En primer lugar, se deben establecer los parámetros para la evaluación del desempeño de la organización. Estos parámetros pueden ser, por ejemplo, el lograr entregas de 30 minutos, que les suena conocido como el de Domino's, bueno, lograr entregas de producto en 30 minutos o menos, el de pues lograr ventas en un determinado periodo de tiempo, etcétera. Estos estándares son las medidas con las que vamos a comparar el trabajo realizado para ver si estamos llegando o no al objetivo deseado. Una vez que tenemos un parámetro establecido, podemos hacer la comparación entre lo real y lo ideal y ver la diferencia entre ellos. Obviamente también establecemos una holgura, una tolerancia entre esa medición para saber qué tan cerca o qué tan lejos estuvimos de nuestro resultado. Como les decía, detectar las desviaciones entre lo real y lo planeado, y diseñar y aplicar acciones administrativas para corregir las desviaciones en el desempeño o en el inadecuado establecimiento de parámetros. Puede suceder que
el parámetro se haya establecido de manera incorrecta, de tal manera que se haya alcanzado pero con errores o tal vez nunca, esté muy lejano el resultado del parámetro establecido. También los parámetros pueden ser establecidos con error, entonces hay que asegurarnos que son parámetros reales y que son parámetros verificables para poder tener esa medida de control, de lo contrario no vas a poder medir nada. Bien, ¿cuál es la función del control? Como les decía, el control es el proceso que cierra todo el ciclo administrativo. El control es el proceso por el cual nosotros obtenemos la retroalimentación de todo el trabajo que hicimos detrás. Es decir, ya logramos que la gente, más bien, ya planteamos los objetivos, ya logramos que la gente, pues, trabaje conforme a estos objetivos, ya logramos motivarlos para que logren estos objetivos. Ahora tenemos que ver qué tan bien o qué tan mal lo realizaron para poder medir y evaluar el desempeño de toda nuestra organización con base en los objetivos. De esta forma obtenemos una nueva retroalimentación, siendo que el proceso del desarrollo administrativo es un ciclo. El control se convierte en el punto final y en el punto inicial del ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que la retroalimentación que obtengas derivada de los resultados del control van a servir de alimento para la nueva planeación, ¿sí? Entonces tenemos que las planeaciones no deberán empezar de cero, deberán empezar con la retroalimentación que el control nos entregó. Y estos resultados verificables que ya establecimos nos van a dar nuevos parámetros o nos van a dejar establecer nuevos parámetros para mediciones en el siguiente fin del ciclo administrativo y así subsecuentemente, convirtiéndose esto en una tarea que no termina. Y bueno, la medición debe ser una tarea continua, debe ser un proceso dentro de este proceso administrativo que no se considera aislado, sino que se considera dentro del mismo con esta misma lógica, ¿no? Terminando, inicia el siguiente proceso, que es el proceso de planeación y que nos da un nuevo inicio, nuevo planteamiento de objetivos, etcétera, y a volver a empezar. Por ello, es que este control debe ayudar a corregir lo que está mal y debe prevenir lo que pudiera resultar mal, de tal forma que es tanto correctivo como preventivo. Si las cosas se están haciendo adecuadamente, las medidas de control nos deberán indicar cuando nos estamos acercando a un estado de emergencia. Ese estado de emergencia, que sería el estarnos alejando demasiado del parámetro establecido, pues deberá ser el resultante para implementar inmediatamente acciones correctivas. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros teníamos como meta el lograr una cifra de ventas de 1 millón de pesos mensuales, por ejemplo. En el momento en el que se establecen las medidas de control y se hacen las mediciones de si se está llegando o no a la meta, estas medidas de control nos van a decir si estamos cerca o lejos de la meta. En caso de estar muy lejos y de estar a punto de terminar el periodo o que las proyecciones nos dicen que no vamos a alcanzar la meta a final, habría que establecer medidas correctivas con respecto a las ventas para poder lograr las metas. Si estas medidas y también esta medición nos las van a dar las técnicas de control que nosotros implementemos en la organización. ¿Cuáles son los principios de control? El primero es el del propósito de control, que garantiza que se lleve a cabo lo planeado y se corrijan las desviaciones. Acuérdense que los principios son las bases con las que debe trabajar la fase administrativa que estamos tratando. Cada vez que pasamos por la introducción hacia un proceso administrativo de planeación, dirección, organización y control, pues damos los propósitos de cada uno de ellos para saber el por qué existen dentro de este proceso administrativo. Uno de ellos es que el control nos debe garantizar que se lleve a cabo lo planeado y que se corrijan las desviaciones en caso de existir. Tenemos el segundo principio, que es el principio de responsabilidad del control.
La responsabilidad del control es completamente del administrador, del gerente, del director, es decir, de la cabeza de la organización, de la alta dirección. Es una actividad que no se puede delegar. No podemos dársela a un personal operativo, no se lo podemos dar siquiera a un supervisor. Ellos se convierten en los ejecutores de lo que nosotros implementamos como medidas de control. Ellos van a alimentar las medidas de control, pero definitivamente este trabajo no lo pueden hacer ellos, porque una vez que nosotros planeamos, a la vez también anexamos las medidas de control que nos van a servir para medir si estamos logrando o no los objetivos. Suena entonces lógico pensar que quien establece el objetivo también debe establecer su mecanismo de control determinado. Por ejemplo, si establecemos una meta de ventas, pues tenemos que tener dentro de la organización un mecanismo que nos permita medir las ventas, de tal forma que podamos verificar durante todo el periodo si se está logrando el objetivo de ventas o no. También en el caso de cuentas por cobrar, en el caso de facturación, en el caso de personal con la productividad, etcétera. A estos parámetros les llamamos estándares indicadores, los cuales nos van a decir si estamos llegando o no a ese parámetro, ese indicador que es el indicador clave, el factor clave o el factor crítico. Tercero es el principio de eficiencia de los controles. Un control o una medida de control será eficiente siempre y cuando sirva para medir las desviaciones, para medir y corregir las desviaciones y para detectar los errores. En la medida que es capaz esta medida de control implementada, este mecanismo de control, a medida que es capaz de medir esto, será su efectividad. De lo contrario, miren, puede suceder que nosotros implementemos varios indicadores en la empresa para medir el rendimiento. Sin embargo, si estos indicadores no están tocando un punto crítico, entonces no van a servir para nada. Vamos a poner, por ejemplo, sería la alegría. Voy a poner un caso muy extremo. Supongamos que realizamos un indicador de la alegría del personal y empezamos a medir la alegría del personal. Tal vez la alegría del personal no sea un factor crítico para el logro de los objetivos de la organización, sea una medida extra, pero no un factor crítico. Entonces ese indicador no nos va a servir. Por lo tanto, tenemos que poner indicadores en la empresa que toquen puntos críticos del logro de los objetivos. El principio del control preventivo. Todo control debe tener un carácter preventivo y tal vez cuando se desee corregir sea demasiado tarde. Los controles son preventivos. Ellos nos indican, con base en estos indicadores que les estaba platicando, ellos nos indican si nos estamos alejando o estamos llegando o tenemos probabilidades de llegar a los objetivos o a las metas planteadas. De tal manera que en el momento en el que exista una desviación se pueda corregir inmediatamente y reencaucemos el camino. Por lo tanto, deben ser de carácter preventivo. El principio de adecuación organizacional. El diseño del sistema de control debe ser único para cada organización. Esto lo hemos visto en otros procesos como el proceso de organización, en donde la estructura organizacional debe ser diseñada por el director o por la alta dirección, de tal forma que aplique única y exclusivamente para la empresa a la que estamos tratando. Así las medidas de control. Las medidas de control deben ser propias para la empresa que estamos tratando. Yo sé que existen pues las comparaciones entre empresa y empresa y también a veces queremos hacer las cosas como lo hace la competencia. Eso es muy válido realmente, esto es propio del área competitiva en el que estamos. Sin embargo, ellos tendrán sus indicadores de control, tendrán sus parámetros de control y habrán tenido sus propios objetivos. Y además recuerden que la personalidad de su líder es muy diferente a la de esta otra empresa. Podemos aprender de la experiencia, podemos tomar lo que nos conviene de las prácticas de los buenos negocios,
pero jamás podemos hacer una fotografía de mecanismos de control ni de ningún otro de una organización a otra. Aún inclusive cuando una persona sea contratada de una empresa hacia otra en el mismo sector industrial, es decir, que sean competencia una de otra, que se utiliza mucho en el mercado, esta persona adaptará lo que sabe o adaptará lo que le funcionó en la otra empresa para esta nueva. Y muy seguramente lo que le funcionó en esta empresa no será aplicable o no tendrá sentido o simplemente no habrá forma de aplicarlo en esta otra nueva. Por lo tanto, adquiere su carácter de adecuación organizacional. Quiere decir que cada sistema de control y cada medida de control deberá ser implementada en una organización para esta organización en este momento, porque además está en este momento. Para el futuro probablemente tenga otras medidas de control y muy probablemente tenga otros mecanismos de control que implementar. Y el principio de control de puntos críticos, la cual les comentaba yo que debe centrarse en los puntos importantes, realmente en los puntos críticos que nos den una evaluación del rendimiento. No podemos lanzar indicadores al aire que no nos den mediciones significativas a puntos críticos. Podemos tener 2000 indicadores porque mientras existan parámetros siempre hay algo que medir. Y realmente la experiencia nos ha enseñado que todo se puede medir. Esa vieja idea de que hay cosas tangibles e intangibles realmente no aplica ya en la administración moderna. La administración moderna todo se puede medir y hay elementos para poderlo medir, aún inclusive en los factores críticos cualitativos. El principio de excepción, en la cual nos dice que este alto directivo o este administrador debe centrar su atención en aquellas desviaciones significativas. Como les decía, las desviaciones significativas están para los puntos críticos, aquellas desviaciones que son mínimas o que no impactan en el resultado final no deberán ser tomadas en cuenta si no impactan en el resultado final, si no son puntos críticos. Y finalmente, el control administrativo solamente es justificable si se corrigen las desviaciones encontradas. El control tiene el objetivo de corregir desviaciones. Si corrige desviaciones, entonces es un mecanismo de control efectivo y nos sirve para esta y muchas otras mediciones. Pero si la medición y su control o su medida correctiva no causan impacto, entonces definitivamente no están sirviendo y habrá que cambiarlo por otras. Vamos a ver ahora el proceso de control. El proceso de control, como les decía yo, pues es un proceso inmerso dentro del proceso administrativo. Este proceso nos retroalimenta al proceso de planeación. Me acompañan al pizarrón para que dibujemos el gráfico para que lo recuerden del proceso administrativo. Seguramente se acuerdan cuando definimos el proceso y definimos el proceso como una serie de pasos que van en orden, que llevan un tiempo determinado y que no pueden moverse, tienen que ser de esta forma y se aplican una y otra y otra y otra vez y las veces que sean necesarias. ¿Recuerdan entonces las fases de nuestro proceso administrativo, iniciando con la planeación? Seguimos con la organización, la dirección y el control. Aquí es donde estamos ahora. Y les platicaba yo que los resultados del control, tomando esta parte como la entrada y la salida de este proceso, pues los resultados del control, el proceso terminado del control, es la alimentación para la planeación, así lo tomamos. Pero también nosotros hemos visto durante todas estas sesiones
que todos ellos son procesos individuales, que tienen su propia función, que tienen sus propios objetivos y que tienen sus propios principios. Esa es la razón por la que de nuevo les presento un nuevo proceso, que es el proceso de control. Estos entonces tienen sus pasos para llevarse a cabo individualmente. Y así para cada uno de ellos. Bien, el proceso de control nos dice que lo primero que tenemos que establecer son los parámetros y los métodos de medición. Vamos a establecer este parámetro, este indicador, pero también vamos a decir cómo vamos a medir ese indicador. Si yo voy a poner como indicador utilidades, pues tengo que saber cómo voy a medir las utilidades de la empresa. Si voy a poner rendimiento, tengo que saber cómo medir el rendimiento, cómo calcular el rendimiento, la productividad, aún el clima organizacional, etcétera. Los parámetros que yo considere convenientes, los indicadores, que yo considere convenientes para medir los factores críticos de mi empresa. Y a su vez, que sea posible medirlos estableciendo mecanismos de control. Parámetro que no se puede medir o indicador que no tiene forma de medirse no es un indicador que nos sirva. A veces ponemos indicadores para medir el rendimiento o el logro de los objetivos, pero estos indicadores no tienen una medida de control y entonces tenemos que inventar esa medida de control, ese instrumento de medición para poder llegar a la conclusión del indicador. ¿Les suena que es como si inventara yo un punto ya estando al final de este proceso administrativo, inventara un punto y además tuviera que inventar cómo sostener mi punto, es decir, este indicador? Entonces no se compliquen la vida, no pongan indicadores a los cuales hay que inventarles mecanismos de control y tengamos que hacer trabajo de más. Trabajemos con lo que ya trabajaron todos los demás, porque al final estamos en la bella conclusión de todo el trabajo, y entonces pongamos indicadores basados en puntos críticos de los objetivos. Bueno, una vez que hemos establecido los parámetros y los métodos de medición, pasamos al paso de medir el desempeño. En la medición del desempeño, lo que yo les recomiendo es que se establezcan los periodos de medición. Ya tenemos los mecanismos de medición, ya sabemos cómo vamos a medir. Ahora tenemos que establecer los periodos de medición que sean constantes. Esto es bien importante. Me he encontrado empresas que miden una vez un indicador, implementan una medida de control y no se acuerdan nunca más de lo que hicieron. Esto lo único que hace es dañar el desempeño de la organización. Acuérdense que además de la efectividad y de la eficiencia, tenemos que encontrar cosas que sean constantes. Y la medición en este caso tiene que ser una evaluación que se lleve a cabo constantemente. Puede ser semanal, puede ser mensual, o puede ser trimestral, cuatrimestral, semestral o inclusive anual, si es que así conviene en la organización. Yo prefiero los periodos cortos. Fíjense, por ejemplo, hay una empresa que para la planeación de su producción, para la planeación de la demanda de la producción, pues implementó medidas diarias de consumo, de tal forma que la planeación se actualiza cada 15 o 20 días y ese pronóstico que se implementa pues va entregando resultados semanales y nos está diciendo cómo hacer las compras de acuerdo a esa planeación que se va modificando. Así no sobreinventariamos, pero tampoco tenemos material faltante. Aunque es una medida que lleva mucho tiempo porque tiene que ser continuo, es decir, pues el sistema se está alimentando diario de las ventas, con una buena plataforma tecnológica se puede lograr y lo que tenemos pues son compras más cercanas a la realidad de materia prima, no sacamos dinero de más de finanzas y estamos produciendo lo que realmente estamos vendiendo. Esa medida es una medida de control establecida para no tener gastos excesivos en cuanto a inventarios y lo que es peor, no tener que pagar costos de emergencia por no tener materias primas suficientes con que responder a demandas inesperadas.
De esta forma, pues el sistema ha trabajado muy bien, su sistema de pronóstico de demanda ha trabajado muy bien y ellos tienen poca inversión en inventarios, poco gasto en finanzas, es decir, poca salida de dinero en finanzas y están gastando solo lo justo, lo que tiene que ser. Bien, una vez que se mide el desempeño, pues llegamos a la comparación del rendimiento con el parámetro. Este es simplemente una medida de entre lo real contra lo ideal y es una comparación, básicamente puede ser ya sea en una resta, es decir, por unidades, o puede ser de manera porcentual. En general, a mí me gusta manejarlo de manera porcentual porque el porciento es una idea más cercana a lo que falta. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo pues un indicador de ventas y el indicador de ventas tiene un parámetro de 1 millón. Y yo he llegado a 900, eso quiere decir que llegué al 90% de la meta. Si yo pongo 90%, entonces visualmente nos da una idea de que llegamos al 90% de las ventas. Pero si yo pongo que llegué a 900, tengo que regresar a ver cuál es la comparación y realizar la resta y después ver si es bueno o malo. Esto nos lleva más tiempo de análisis. Si te toca presentar los resultados de los indicadores, pues yo recomiendo que generalmente se presenten en porcentajes y no en cifras, en unidades, para que nos dé un parámetro mejor. Ahora, vamos a ver hasta el final el Balance Scorecard, del cual nos da las mediciones en colores y que es un método muy bueno para implementarlo como sistema de control. Y finalmente, una vez que tenemos el resultado de si hemos llegado o no a la meta, pues implementar las medidas correctivas pertinentes y entonces volver a establecer parámetros. Muy bien, vamos a pasar ahora a los tipos de control. Existen 3 tipos de control realmente y creo que la obviedad es bastante clara en este sentido. Existe el tipo de control preventivo, el tipo de control concurrente y el tipo de control correctivo. El control preventivo es el control previo a la acción, es el que nosotros vamos a implementar para prevenir que existan desviaciones en el camino del logro de los objetivos. Las medidas preventivas, o bueno, el tipo de control preventivo, lo que hace es predecir lo que pueda suceder que nos evite que lleguemos al objetivo y de esta manera pues tener algo más eficiente, es decir, poder llegar de manera más eficiente al logro de los objetivos. Y entonces sería el control preventivo, que es previo a la acción. Como ejemplos de él tenemos los planes de trabajo, la programación de los planes de trabajo que se hace y también un claro ejemplo de esto pues es el mantenimiento preventivo que se hace en las instalaciones o que se hace en las empresas para prevenir que ocurran fallas que puedan ser caras después. Por ejemplo, el implementar un programa de mantenimiento preventivo sobre máquinas va a evitar que las máquinas paren la producción. Al evitar que las máquinas paren la producción, nos va a permitir que podamos cumplir con los compromisos de producción que tenemos. Del otro lado, si no hacemos este mantenimiento preventivo y esperamos a que la máquina se descomponga, es muy probable que no podamos cumplir con nuestros compromisos de producción, puesto que la máquina está parada. Y a veces las máquinas tardan bastante tiempo en ser reparadas, no son reparaciones instantáneas. Y entonces, bueno, no queremos entrar en eso y además acuérdense que el gasto correctivo es más caro que el gasto preventivo. El concurrente es el que se hace constantemente, como las mediciones de supervisión, las medidas diarias o las medidas semanales y los resultados semanales que se hacen constantemente. Entonces, ese es el tipo de control concurrente. Y el correctivo, si es una retroalimentación, pues es correcto. Pero si es correctivo para corregir algo que no se previno en oportunidad, entonces es dañino. Es el más común de todos, pero tiene la desventaja que el gerente se entera de los resultados hasta el final,
cuando el problema ya fue y pues ya no se pueden implementar medidas correctivas. Por ejemplo, los resultados de un proyecto o la evaluación de desempeño. Las evaluaciones de desempeño con anterioridad se aplicaban una vez al año. Entonces, al finalizar del periodo, evaluábamos el desempeño del personal o evaluábamos el desempeño de un departamento, si es que había logrado sus objetivos o no. Si no los había logrado, el caso es que ya había ocurrido. Y pues, implementar medidas correctivas implica esperar un periodo más para una nueva medición. Por lo tanto, siempre es mejor tener el control preventivo, que nos ayuda a que este tipo de situaciones no sucedan. Sin embargo, también tenemos que tener en la cartera los tipos de control correctivo, pues para ejercer las acciones adecuadas. Bien, en este cuadro entonces podemos ver un resumen de los 3 tipos de control que les acabo de platicar. El preventivo prevé los problemas, ¿no? Ese es el que utilizamos para evitar casos graves. Y eso siempre tómenlo siempre muy en cuenta. Tenemos el concurrente, que es el que se está aplicando siempre, como la supervisión diaria, etcétera. Y el correctivo, que es el que corrige los problemas cuando ya pasaron. No es que el correctivo sea malo, es que es el que no deseamos, ¿no? Pero también tenemos que tener en mente que las desviaciones ocurren y para ello tenemos que también estar preparados. Bien, ahora vamos a hablar de las técnicas de control. ¿Cuáles serían las técnicas que pudiéramos aplicar en una empresa que nos sirvan para llevar a cabo las tareas de control? Tenemos las más utilizadas, que es el presupuesto, las auditorías internas y externas y los ciclos de control. Tenemos otras técnicas como PERT, que es la técnica de evaluación y revisión de programa, la gráfica de Gantt y la que les mencionaba hace un momento, que últimamente está funcionando muy bien en las organizaciones y que es el cuadro de mando o control, conocido en inglés como el Balance Scorecard. Bueno, nosotros con estas técnicas de PERT, Gantt y el Balance Scorecard también podemos evaluar si estamos llegando o no a los resultados que se pronosticaron. Son técnicas relativamente modernas, no en su aparición, pero sí en su aplicación, que están teniendo muy buenos resultados. Pero pues los administradores que son clásicos, los que le apuestan a la administración clásica, no olvidan las viejas enseñanzas de los autores anteriores y no desechamos ni los presupuestos ni las auditorías internas y externas y tampoco, obvio, los ciclos de control, ¿no? Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es tomar de todas ellas lo que para nosotros sirve y aplicarlo en nuestra empresa. Vamos a ver los presupuestos. Como su nombre lo indica, es presupuestar, presuponer algo que va a suceder. El presupuesto es la formulación de planes en términos numéricos. El presupuesto es algo que nosotros aplicamos día con día. Aplicamos presupuestos en nuestra casa, aplicamos presupuesto al gasto familiar, aplicamos presupuestos inclusive en las proyecciones de vida, etcétera. Presuponer significa que nos estamos adelantando a los hechos y con base en ello estamos trabajando. Los presupuestos generalmente son numéricos y los conocemos todos. Los presupuestos se desarrollan de manera anual y normalmente la gente de la dirección se debe sentar a presupuestar en un periodo de entre noviembre y diciembre, dependiendo del corte de los resultados de su empresa. Deben ser, no sé, 2 periodos antes se debe hacer el presupuesto para que esté listo cuando inicie el periodo. Lo que no se vale, no recomiendo porque es un error, es presupuestar al inicio del periodo. Presupuestar al inicio del periodo sería como ir a comprar las palomitas cuando la función ya empezó.
Sí, es decir, puedes regresar con las palomitas, pero ya te perdiste una parte de la función. Eso es lo que pasa cuando presupuestas fuera de ciclo. Presupuestas fuera de ciclo o durante el ciclo y vas a esperar de verdad un verdadero desastre o no vas a ver la película completa. Como todos deseamos ver la película completa, pues lo que yo les recomiendo es que presupuesten 1 o 2 periodos anteriores, es decir, 1 o 2 meses antes de que inicie su periodo anual, para realizar una mejor presupuestación. La presupuestación se debe hacer alimentándose de los resultados de la presupuestación anterior para proyectar estas nuevas cifras. No podemos tomar cifras al dedazo, es decir, esperando que el aire nos comunique cuáles son estas cifras. Y hay métodos de pronóstico para presupuestación muy eficientes, métodos matemáticos que se pueden aplicar, tales como pues los promedios móviles o la suavización exponencial, etcétera, que nos pueden dar una idea mejor de cómo presupuestar. Ojo, las matemáticas nos enseñan resultados numéricos, pero no son absolutas. Aquí tiene que aplicarse el criterio del director para que esos presupuestos sean en cifras realmente confiables. Por lo tanto, yo tomo la técnica de las matemáticas que realmente son buenas, pero nunca puedo delegar el trabajo de darme las cifras solo las matemáticas. Tiene que haber un trabajo de sensibilización del director para que él vea si estas cifras son alcanzables o no. Como decíamos, es un trabajo que no se puede delegar. Los tipos de presupuestos pues son los tipos de operación, los presupuestos financieros, presupuestos de ingresos, de egresos o de flujo de efectivo. Y es un trabajo de análisis, el presupuesto es un trabajo de análisis y es un trabajo que se debe hacer minuciosamente y con mucho cuidado. Si presupuestas rápido, si presupuestas con emergencias, si presupuestas como un trabajo que se tiene que presentar ya, estás presupuestando mal. Es un trabajo de análisis y más vale tomarse el tiempo. Las auditorías en general ya las conocemos todos, pero la auditoría interna tiene como objetivo vigilar, evaluar y generar información acerca de la eficacia de las áreas funcionales de la empresa. Generalmente las llevan a cabo auditores internos. La auditoría interna es el control que nosotros tenemos dentro de la organización para verificar, evaluar y generar información de los trabajos de las áreas funcionales. Pero debe ser un trabajo interno. Por lo tanto, tenemos que establecer cuáles van a ser las medidas de auditoría, cuáles van a ser las medidas de auditoría interna que vamos a implementar en la organización para medir sus resultados. Y por otra parte, bueno, las auditorías externas, pues ya es una revisión específica de la operación de la empresa. Generalmente la lleva a cabo un auditor externo, un consultor externo, una empresa o alguien fuera de nuestra empresa que llega a verificar si la información proporcionada es la información que se generó por dentro. Generalmente las auditorías más conocidas externas son la fiscal, la financiera y la administrativa. Todas ellas tienen el propósito de verificar si los resultados presentados son lo que realmente se hizo, es decir, si estos resultados son reflejos de ese trabajo que se hizo por detrás. Y tienen la obligación de dar recomendaciones, ahora sí, medidas correctivas de cómo hacer mejor las cosas para que los errores en los que incurrieron en el pasado no se vuelvan a presentar. Ese es el trabajo que realmente es. Entonces, ellos toman la alimentación del pasado, verifican el presente y nos ayudan a proyectar hacia el futuro. Finalmente voy a hablar del cuadro de mando integral o el Balance Scorecard. Este es un instrumento de medición que se está utilizando en las empresas con muy buenos resultados. La intención es que en un solo documento el director pueda ver una radiografía de su empresa y pueda ver los resultados que le impactan verdaderamente para ver si está logrando los objetivos o no e implementar las medidas correctivas pertinentes. En este Balance Scorecard se tocan 4 áreas, ahorita las vamos a ver, pero sí está basado en indicadores de desempeño claves. Estos indicadores de desempeño claves deben ser minuciosamente elegidos por un grupo de personas interdisciplinario que le dé la importancia y relevancia que tiene. Y también
que tengamos la seguridad de que existe el mecanismo de medición dentro de la organización. La tabla de control no viene a agregar trabajo a quien realiza los indicadores o quien realiza las mediciones. Lo que viene a hacer es ayudar a facilitar la toma de decisiones en cuanto a las medidas tanto correctivas como preventivas que se tengan que implementar. Bien, el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral mide 4 áreas, que son, si podemos observar el gráfico que están viendo en la pantalla, primero mide los indicadores financieros, que nos van a decir cómo tener éxito según la estrategia. Como indicadores financieros podemos mencionar utilidades, rendimiento, flujo de efectivo, etcétera. El financiero de la empresa nos puede decir cuáles son estos indicadores que nos dicen si la empresa está funcionando bien o no está funcionando bien. Pueden ser también los indicadores de ventas, de cobranza, de cartera vencida, etcétera. Esto es dependiendo del factor crítico de la organización. Acuérdense que tenemos nunca que perder de vista el objetivo. Tenemos el objetivo, los objetivos nos dan sus puntos críticos y sobre estos puntos críticos establecemos los indicadores financieros que nos sirven a nosotros. Los indicadores financieros, bueno, son muchísimos. Los indicadores financieros pues los utiliza también el gobierno y seguramente ustedes en las noticias habrán escuchado pues el Producto Interno Bruto, la canasta básica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos esos indicadores que son financieros pues son del gobierno y nosotros que tenemos que tomar los que para nosotros impactan dentro de nuestra organización. Después vamos a ver los procesos internos. Los procesos internos serían los procesos claves para satisfacer a los clientes. ¿Cuáles son nuestros procesos internos? Pues pueden ser los procesos de producción, por ejemplo, puede ser cómo estamos con respecto a la meta de producción, cómo estamos con respecto a las compras, por ejemplo, cuánto hemos comprado en material importado, cuánto hemos comprado en material nacional y cómo van con respecto al parámetro que se ha establecido. Estos procesos internos nos dicen cómo estamos trabajando nosotros para reflejarnos hacia el cliente, hacia el impacto al cliente. Acuérdense que les había yo platicado la anécdota de cuando existen productos exitosos, productos que como dicen algunos se venden solos y que tienen muy altas ventas y que es un producto ganador, es un producto líder en el mercado, pero se empieza a demeritar su imagen ante la gente o ante los usuarios o consumidores porque no tenemos surtido a tiempo, porque no tenemos inventario suficiente, porque se anuncia una oferta y no se tiene a tiempo, porque se promete una entrega que llega a tiempo después, porque la calidad ofrecida no es la misma que vio el cliente en la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es resultado de nuestros procesos internos. Si no estamos funcionando bien adentro, aunque tengamos el mejor producto del mundo, podemos fracasar como empresa y no lograr los objetivos. Hay que tener mucho cuidado en lo que está sucediendo adentro. Entonces, estos indicadores nos van a decir cómo estamos funcionando adentro en los factores críticos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber, si uno de nuestros factores críticos es el alcanzar el nivel de producción o tener la capacidad instalada completamente ocupada para bajar los costos, bueno, podríamos ponerlo como un indicador. Pero recuerden, los indicadores de los procesos internos están basados en lo que hace adentro la empresa, ¿no? En sus procesos de adentro. Y entonces ustedes tienen que elegir cuáles son los factores o los puntos que van a impactar en el resultado final. Después nos vamos a ir al que está completamente opuesto al proceso interno y ahora vamos a hablar de los clientes. Esto es, cómo aparecer ante los clientes para alcanzar la visión. Vamos a encontrar indicadores que nos digan cómo estamos apareciendo
ante el cliente y cuál es la idea que el cliente tiene de nosotros. Estos indicadores nos van a decir cuál es nuestra imagen pública y obviamente cómo vamos a avanzar con respecto al logro de los objetivos. Y finalmente vamos a ver los de formación y crecimiento. Estos también son internos y son de nuestro personal, que es cómo sustentar la capacidad de cambiar y mejorar para alcanzar la visión. Esto es, considerando que el recurso humano es lo más importante que tenemos dentro de la organización, es quien impulsa a la organización o quien la deja caer, pues tenemos que tener la importancia en ella. ¿Cómo es el aprendizaje completo de esta organización? Podemos medir desde el clima laboral, podemos medir la satisfacción del empleado dentro de esta organización, podemos medir el nivel de recompensa, cómo ellos sienten el nivel de recompensa, podemos medir el nivel de comunicación con la gerencia o con la alta dirección. Recuerden que tienen que ser los factores críticos para poderlos evaluar. A estos los vamos a transformar y los vamos a llamar indicadores. Bien, el Balance Scorecard que se está implementando en las empresas se basa en porcentajes, pero tiene una novedad, y esta novedad es un semáforo de colores que indica peligro, que indica éxito o que indica fracaso. En este caso, tomando los mismos colores del semáforo, nos dice que en el rojo estás verdaderamente en un momento crítico. En el amarillo es un preventivo, estás cayendo en un momento crítico, y en el verde es que se ha logrado el éxito. Me acompañan al pizarrón y les explico un poco. Serían los colores rojo, amarillo y verde. ¿Qué quiere decir el rojo? Fíjense cómo ya no estoy manejando números, porcentajes, estoy manejando imagen visual. Si ya determiné los indicadores críticos, pues entonces el verlos en un color es muchísimo más fácil para un director la toma de decisiones. Esto es, si estamos en rojo, es que estamos en un momento verdaderamente crítico, estamos fracasando en el alcance del objetivo. En este momento, implementan medidas correctivas inmediatamente. Esto es, en el momento en el que el rojo nos indique el peligro, en ese momento se aplica la medida correctiva pertinente. Si estamos en un amarillo, es que podemos caer o podemos estar en el rojo, tal como nos indica el semáforo, podemos llegar al rojo, de tal forma que tenemos que implementar las medidas correctivas pertinentes. Y finalmente, si estamos en el color verde, es que se ha logrado el objetivo, por lo menos la medición nos dice que estamos logrando el objetivo, de tal forma que corresponde pues una felicitación, una recompensa, lo que se haya implementado para el logro de los objetivos. Este sistema les recomiendo mucho que lo lean. Bueno, hay varios autores que nos están ilustrando acerca del Balance Scorecard o del cuadro de mando integral. Es una herramienta que se utiliza mucho en las empresas y que está simplificando de manera significativa la tarea de control. Entonces se los recomiendo mucho como una buena medida de control. Bien, con esto terminamos el tema de control. Nosotros en esta materia de desarrollo administrativo, pues dimos un buen recorrido por las 4 fases del proceso administrativo, que fueron la planeación, organización, dirección y control. Recuerden que cada empresa tiene su propia personalidad,
que las técnicas administrativas ahí están listas para ser aplicadas en las empresas, que tienen que ser de acuerdo a la personalidad que el administrador o el director le quiere implementar a su empresa, que las empresas no se construyen solas, se construyen con constancia, se construyen con perseverancia y se construyen con lo que llamamos en administración las buenas prácticas de negocio o la buena aplicación de las técnicas administrativas. Ahora que sabemos a qué fase corresponde y qué se hace en cada uno de estos procesos inmersos dentro del proceso administrativo, tomen la alimentación de las demás materias y entonces ubíquenlas en la fase del proceso que corresponde. Cuando lleven auditoría saben que corresponde a la fase de control. Cuando lleven finanzas saben que corresponde a la parte de dirección o de control. Cuando lleven, no sé, organización administrativa, etcétera, corresponde a la parte de organización. Todas las materias que van a ir tomando en la carrera, o todas las materias que van a ir conjuntando la carrera, caen en alguna de las fases del proceso administrativo. Una vez que las tengan todas, tendrán suficientes elementos y el criterio necesario para aplicarlas de manera eficiente, dándole su personalidad a la empresa que están dirigiendo o a su propia empresa, logrando entonces la culminación de la visión y podrán tener tiempo de ver el éxito que se ha logrado a través del conocimiento y de la implementación de las buenas técnicas y prácticas de la administración. A mí no me queda más que agradecerles que hayan estado conmigo todas estas sesiones. Revísenlas, de verdad que es una buena alimentación para ustedes y conforme vaya pasando los temas y las unidades, se van a dar cuenta que todo llega en un conocimiento integral que esta carrera nos ofrece. Yo les deseo entonces que culminen sus estudios con éxito, que aprovechen todas y cada una de las enseñanzas que hemos obtenido en estas sesiones y que hagan este proceso de análisis a lo que los acostumbré, que es tomen toda la información, tomen lo que les sirve, desechen lo que no les sirve y aplíquenlo a su propia empresa dándole su propia personalidad. Recuerden que el maestro Gandhi nos dijo que no le crean todo al maestro, vayan, investiguen, busquen y construyan su propio pensamiento. Por su atención, muchas gracias y bueno, nada más me resta decirles que no olviden resolver sus ejercicios, no olviden hacer sus exámenes y cumplir con todo lo que tienen que llevar a cabo para acreditar la materia y acreditarla de manera exitosa. Ahora sí les agradezco que hayan estado conmigo, muchas gracias y espero que nos podamos ver en cualquier otra ocasión. Por su atención, gracias.